Ingeniero Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia de la República. Coronel, bienvenido, buenos días a Radio Capital. Buenos días, muchísimas gracias a Radio Capital por esta oportunidad. Un saludo a esa inmensa audiencia que tiene Radio Capital en toda la provincia de Manabí y a través pues de la magia del internet en todo el Ecuador. Un abrazo firme. ¿Por dónde anda, coronel? ¿Qué tal el desayuno? ¿Qué tal el desayuno? No, el desayuno recién lo vamos a comenzar porque estuvimos en un medio de comunicación. Estoy en Tulcán, la bella capital de la provincia del Carchi, un poquito frío. Por eso es que lo vemos bien abrigado, ¿eh? Sí, de ese calorcito que Oiga, coronel, cuéntenos algo. ¿Cómo es eso de Terminator? ¿Qué es eso? Cuéntenos, a ver. A ver, buenos días, qué gusto, abogados, saludarle. Igualmente, pues, abogado Hernández desde la bella ciudad de Tulcán. A ver, un poquito fría, pero no deja de ser bonita. El mensaje fundamental que yo quiero dar a todos los ecuatorianos, especialmente a los jóvenes, es que si no terminamos con la corrupción terminará con el Ecuador. Y hay que combatirla con todas nuestras fuerzas, hay que combatirla en todos los niveles y gracias a Dios, y lo digo con entereza y con toda seriedad, yo pienso que el único candidato que tiene la calidad moral para hablar y erradicar la corrupción es Lucio Gutiérrez. Soy el único presidente que, estando el gobierno golpista en el poder, como le consta al Ecuador, vine al penal García Moreno, vine voluntariamente al penal García Moreno, teniendo 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado, y todas las gané. Sacrifiqué 6 meses de mi vida, sacrifiqué 6 meses de mi libertad para demostrar mi inocencia. Así tiene que hacer un presidente de honor, así tiene que hacer un presidente honrado, un presidente que realmente en la práctica y no en el discurso tenga las manos limpias de corrupción, de sangre, de droga. Por eso es que permanentemente envío esos mensajes de combatir la corrupción. La primera vez saqué con un cohete, un estuche de un cohete Low, la que le llamaron bazooka, luego pues que me lo bajaron un video, un spot con un cohete Igla. Ese cohete Igla es de mucho significado para el ejército ecuatoriano, porque con esos cohetes Igla bajamos algunos helicópteros en la guerra que tuvimos con nuestro vecino del sur, con el Perú. Porque siempre estoy hablando de combatir la corrupción y de llegar a la presidencia, como ya también lo he mencionado, aprobaremos un nuevo Código Orgánico Integral Penal en donde sancionaremos con cadena perpetua a todos los políticos y funcionarios que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Por la corrupción no hay medicinas en los hospitales, por la corrupción no hay universidades para que nuestros jóvenes bachilleres puedan estudiar, por la corrupción las escuelitas rurales siguen cerradas y nuestros hijos de los campesinos ecuatorianos no pueden entrar a la escuelita y están quedando de analfabetos. Por eso le ponemos todo el entusiasmo, toda la fuerza en el combate a la corrupción y también pues enviamos este TikTok de Terminator Lucio. Bueno, don Terminator Lucio, cuéntenos cómo va la campaña, porque vea, si hay alguien que recorre el país es usted. Usted es una persona que sí come suele zapatos. Lo califican como buen compañero usted, coronel. ¿Cómo va la campaña? Buen compañero. De alguna manera hay que equilibrar lo que los otros se gastan, según también lo que se ha publicado, $500,000 mensuales en propaganda a través de las redes sociales, frente a $0 que, por ejemplo, gasto yo. Pero trato de equilibrar, en cambio, pues, recorriendo el país, visitando los pueblos de manera directa, conversando con la gente, dándole este mensaje de esperanza, y eso, pues, es lo que hace que sigan subiendo el fervor del pueblo ecuatoriano, y esto, como yo lo califiqué, es como una bolita de nieve que va descendiendo y va aumentando de tamaño, y esperemos que en los próximos días se convierta en una avalancha indetenible, y entonces podremos gritar que nuevamente los patriotas llegaremos a la presidencia del Ecuador para dar ese giro de 180 grados, para atraer a la banca extranjera a nuestro país, para que en competencia con la banca privada ecuatoriana bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, para que haya dinero barato, para que todos los ecuatorianos
para que todas las empresas, desde la más pequeña, para que todos los emprendedores puedan hacer préstamos baratos, invertir en los sectores productivos, agricultura, ganadería, pesca, turismo, agroindustria, en el sector artesanal, en el sector del transporte, en el sector de la construcción y generar empleo. El pueblo con empleo va a poder comprar y cuando compra el pueblo paga el IVA que lo vamos a bajar al 10% y a través del pago del IVA el gobierno tendrá ingresos para invertir y mejorar la salud, para invertir y mejorar la educación, para eliminar impuestos como el impuesto a la entrada y a la salida de capitales, que va a ser pues una decisión totalmente beneficiosa para que vengan más inversiones productivas al Ecuador que generen más empleo. Con empleo la gente va a consumir, al consumir la gente presiona a los aparatos productivos y los aparatos productivos tienen que producir más productos y para producir más productos tienen que contratar más mano de obra. La mano de obra con ingresos va a comprar y en definitiva el actual círculo vicioso de menos inversión, de menos empleo, de más pobreza, de más delincuencia, que se convierte en un círculo virtuoso de más inversión, más empleo, menos pobreza, menos delincuencia en nuestro país. Eso es lo que vamos a hacer cuando lleguemos con el apoyo del pueblo banavita a la presidencia de la República. Coronel, hay un problema, usted planteó el asunto de las tasas de interés, que es correcto, y no sé hasta qué punto, porque aquí hay, tengo entendido, dos bancos extranjeros que están cómodamente cobrando lo que cobran el resto, que esa competencia vaya a hacer bajar la tasa de interés. Lo veo muy difícil. Pero hay un problema más serio que afecta más a la gente que menos tienen. Las comisiones que cobran en forma indiscriminada los bancos y las tarjetas de crédito es horroroso. Es un asalto a mano armada. A discreción cobran las comisiones y los bancos que tienen cientos de miles y millones de cuentas corrientes, 35 centavos, 50 centavos, 20 centavos. Son millones de dólares que se llevan en comisiones. Ahí hay que hacer otro control, coronel. Sí, efectivamente, la Junta Bancaria o la Junta Monetaria, como se llame, va a estar controlada por el pueblo ecuatoriano, ya no por los banqueros. Ese es el problema. Por eso, pues, es que en época de crisis, mientras todos los ecuatorianos nos ajustábamos los cinturones, los únicos que se hicieron millonarios fueron los banqueros, porque cobran comisión por todo, cuando por esos servicios que da la banca no deberían cobrar nada al cuenta correntista, al que tenga pues la cuenta en ese determinado banco, como es en el exterior. Por los cajeros automáticos no nos deberían cobrar nada, porque son servicios que debe dar la banca para atraer más clientes. Por eso yo hablo de convertir al Ecuador en ese centro financiero, en un centro logístico y en un centro tecnológico internacional, para que vengan todos los bancos. Hay algunos que están interesados, han contactado conmigo gente relacionada con la banca en Israel, árabes, algunos norteamericanos, algunos europeos, y queremos también invitar a los bancos asiáticos, a todos los bancos, que vengan al Ecuador. ¿Y cuál sería el atractivo? ¿Cuál sería el atractivo para que ellos vengan? Sabemos que en Estados Unidos el crédito no lo entregan más allá del 3%, pero ¿cuál sería el atractivo en el Ecuador? Bueno, aquí hay muchos atractivos. Uno, que somos una economía dolarizada, y esa es una ventaja que tenemos frente a todos los países de América Latina y frente a muchos países de otros continentes. Igual a El Salvador, que no es centro financiero internacional, igual a Panamá, que sí lo es, igual a los Estados Unidos, que sin ser un centro financiero internacional, actúa como que fuera un centro financiero internacional. Y luego, pues, la posibilidad, la potencialidad casi que infinita de invertir en el Ecuador en todo. Aquí hay que invertir en turismo, aquí hay que invertir en infraestructura vial, aquí hay que invertir en pesca, aquí hay que invertir en agricultura, aquí hay que invertir en construcción, aquí hay que invertir en ferrocarriles. Bueno, el Ecuador casi que es virgen para la inversión, para la producción. Somos un país riquísimo, estamos en el centro del mundo y desde aquí se puede abastecer productos
al resto de los países del continente. Por eso hablo también de este centro logístico que con recursos del Centro Financiero Internacional se va a desarrollar en nuestro país. Por eso hablo del centro tecnológico. Queremos traer a empresas como Amazon, como Google, como Facebook, para entusiasmar a nuestros jóvenes, para dar trabajo a nuestros jóvenes, para que haya transferencia de tecnología a nuestros jóvenes. Queremos traer las fábricas que están en otros países. Por ejemplo, Costa Rica produce mucha tecnología porque aquí en el Ecuador les pidieron comisiones y se fueron en busca de otro país. El momento que hay un presidente honrado como Lucio Gutiérrez, que ya le convirtió al Ecuador en el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión extranjera que Colombia, que Perú, que Chile, que Argentina, que son economías más grandes que la ecuatoriana. Entonces ya hay un prestigio del gobierno de Lucio Gutiérrez en aras y usando ese prestigio de seriedad, de honestidad, de transparencia, de capacidad que demostramos en nuestro primer gobierno. También queremos apalancarnos para convertir al Ecuador en el Centro Financiero Internacional, para eliminar todos los impuestos que ahuyentan inversiones productivas, como el impuesto a la entrada y a la salida de capitales. Mientras haya esos impuestos, obviamente la banca extranjera no va a venir al Ecuador. Mientras tengamos un gobierno corrupto, no va a venir la banca extranjera al Ecuador. La banca extranjera al Ecuador vendrá cuando haya un gobierno serio, cuando haya un gobierno que tenga las reglas claras y a largo plazo, como fue en mi gobierno. Por eso, pues, el Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía, solamente por debajo de los gigantes de América Latina, como son México y como es el Brasil. Así que estamos muy confiados, estamos muy optimistas de que las cosas van a cambiar radicalmente en el Ecuador. Amigos manavitas, Coronel, yo soy un país en crisis. me decía gente vinculada a la banca que el problema de las tasas de interés altas es a causa de una serie de impuestos que tiene la banca en los diferentes procesos y que eso eleva el costo del dinero en el Ecuador. Por ahí también habría que buscar la manera de echar abajo los impuestos que no tengan por qué ponérsele, porque a veces tenemos unas leyes allí que me las sacan de la época de las cavernas, a mí no, aquí hay un impuesto que hay que pagar, etcétera, etcétera. Tal vez la banca, no sé, pueda tener razón en el exceso de impuestos. Bueno, pues esos impuestos tenemos que eliminarlos. Hemos tomado contacto con varios abogados vinculados al tema del Centro Financiero Internacional, que es Panamá, y también hemos tomado contacto con Singapur, que son los dos modelos que yo los tomo. Porque un presidente lo que tiene que hacer es eso, mirar el entorno mundial, ver qué países crecen, qué modelos utilizaron esos países y esa realidad adaptarla a la situación ecuatoriana. Mis modelos son Panamá y Singapur, dos países pequeños, porque hay otros también centros financieros internacionales en el mundo, pero Panamá y Singapur son dos países más pequeños que el Ecuador, son dos países que hace 30 años eran más pobres que el Ecuador, mucho más pobres que el Ecuador. Se convirtieron en centros financieros internacionales, aunque pasaron por el proceso de ser paraíso fiscal y luego por la presión internacional se convirtieron en centro financiero internacional y hoy son pues de las economías más estables en el mundo a pesar de la pandemia, de las que más han crecido en el mundo. Panamá, que está muy cerca de nosotros, los que hemos tenido la suerte de conocer Panamá hace 30 años, que era un pueblito pequeño, un pueblito pobre, un pueblito con una delincuencia terrible. Uno no podía salir pasadas las 6 de la tarde. Hoy uno va a Panamá y, disculpen el término, se queda con la boca abierta. Parece un país de Estados Unidos, un país desarrollado de Europa. Es una transformación, pero parece que ahí ocurrió algo mágico. Y no hay nada de magia. Simplemente se convirtió en centro financiero internacional con reglas claras a largo plazo para la inversión extranjera. Aprovecharon la ventaja competitiva de ser un país dolarizado. Bueno, es un país bimonetario, pero prácticamente funciona ahí el dólar al igual que el balboa, y entonces eso mismo queremos adaptarle en el Ecuador. Y en el caso de Singapur lo mismo, Centro Financiero Internacional con una regia decisión de combate a la corrupción. Allá les matan. Aquí pues obviamente la pena de muerte hubiera sido un extremo, aunque hay gente cuando recorre el país que me pide
que me dice, Lucio, está bien la cadena perpetua, pero mejor pena de muerte, mejor mándales al paredón, mejor la ley marcial, que obviamente la gente está tan indignada con la corrupción política en nuestro país que quieren ese extremo. Obviamente, pues, eso no sería posible en el Ecuador, pero sí la cadena perpetua. Y la idea no es llenar las cárceles con políticos ladrones, con jueces y fiscales corruptos, con consejeros del Consejo Nacional Electoral que hagan fraude electoral. La idea es que nadie vaya a la cárcel. La idea es que los políticos, los jueces y fiscales piensen 10 veces antes de robarse la plata del pueblo, antes de cobrar por una sentencia, antes de hacer fraude electoral. Porque si cometen cualquiera de esos delitos, y Lucio Gutiérrez es presidente del Ecuador, ahí sí tendrán la certeza absoluta de que irán a cadena perpetua. Y la cadena perpetua es cadena perpetua. Ahí no hay la rebaja del 2x1, ahí no hay que el 10% de la cadena perpetua. La cadena perpetua es cadena perpetua. Ya basta de que se burlen del pueblo ecuatoriano con supuestas sentencias de 20 años, de 25 años, que después por el 2x1 ya le bajan a 10, que después por ni sé qué, buen comportamiento, lo bajan a la mitad, que después porque está estudiando y no ha dado problemas, le bajan a la mitad. Total, sale a los 2 años, no devuelve $1 de la plata robada a disfrutar de los millones que se robó del pueblo ecuatoriano. Si yo soy presidente, vamos a aprobar, como ya lo he mencionado, un plazo de 3 meses para que se devuelva la plata robada. Si no se devuelve la plata robada, previa investigación, todo su entorno familiar irá presto hasta que devuelva la plata robada. Devuelve la plata robada y el entorno familiar sale libre. Igualmente, cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Por eso los políticos no van presos, y los que van presos a los 2 años sin devolver $1 salen libres a disfrutar de la plata robada. También cadena perpetua para los sicarios, cadena perpetua para los crímenes de femicidio y cadena perpetua para los violadores de niños y de niñas. Vamos también a ser muy firmes de la violencia contra la mujer, de la discriminación contra la mujer. Y vamos a comenzar desde la escuela y colegio, cambiando el pensum de estudios, para que desde jovencitos aprendamos a respetar a la mujer, entendamos que todos venimos de una mujer. Y luego en la parte preventiva vamos a fortalecer la ley 103, volveremos a las comisarías de la mujer que antes habían, que las clausuró Rafael Correa, vamos a fortalecerlas, y luego pues ya al que le asesine a su pareja irá a cadena perpetua. Repito, queremos ser drásticos en el combate contra la corrupción y en el combate contra la violencia a la mujer ecuatoriana. Coronel, vamos a otros temas. En cumplimiento de la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, el gobierno está preparando un nuevo paquete de medidas o ajustes económicos. Insisto, en cumplimiento de ese compromiso firmado con el Fondo Monetario Internacional respecto del último empréstito. Ya se recibió el penúltimo empréstito por $2.000 millones, falta uno por $2.500 millones que llegará a fines del primer semestre del año o inicios del segundo semestre del año. ¿Cuál va a ser su postura en el evento de llegar a la presidencia de la República respecto de las últimas exigencias del Fondo Monetario Internacional que tendrá ese último tramo del empréstito, que llegará, insisto, en la fecha ya señalada, a fines del primer semestre o inicios del segundo semestre? A ver, ecuatorianos y amigos manavitas, la ventaja que yo tengo frente a los otros candidatos es la experiencia. Yo ya fui presidente del Ecuador, yo ya firmé una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, en la que me pedía que suba el precio del gas a $7, lo congelé a $1.60. Me pedía que suba el precio de los servicios básicos, yo bajé la tarifa de luz, la tarifa de llamadas telefónicas. Me pedía que congele, la pensión a los jubilados, de $118, la incrementé a $305. El gobierno que más incrementó la pensión a los jubilados, $187, fui yo, que congele los sueldos y salarios del sector público. Le subí a todo el sector público los sueldos y salarios con la ley de homologación y unificación salarial. Subí a la escala de 14 grados, que congele las asignaciones a los municipios y prefecturas. Le subí el 50% a partir del año 2003 a los municipios y prefecturas del país. Pero ¿qué hice a cambio? Decreté la austeridad. Bajamos
los gastos administrativos hasta en un 34%. Nadie podía comprar ni una bicicleta, pero un vehículo. Yo mismo me movilizaba en los vehículos viejos que heredé de Gustavo Noboa. Vacante que se producía especialmente con la ley de homologación salarial, en donde incrementamos los sueldos y salarios al sector público, incrementamos la jubilación al sector público de $4,000 a $30,000. Esto pues permitió que muchos servidores públicos que ya tenían 80 años, por ejemplo en el Ministerio del Transporte, y seguían trabajando, porque si se jubilaban pues hubieran recibido, como ellos me decían, tal vez $2,000 de jubilación que no les alcanzaba, pero con la ley de homologación iban a recibir $30,000. Entonces miles se jubilaron, pero esas vacantes no se llenaron. De esa manera, con ese decreto de austeridad, que también me ocasionó problemas, porque no pautamos en los medios de comunicación, especialmente nacionales. Esto irritó sobre todo a Teleamazonas, que se volvió en el principal conspirador en contra de mi gobierno. Cualquier error que yo cometía, por más pequeño, lo magnificaban. Pero bueno, en todo caso, hay alternativas. Hoy le voy a decir al Fondo Monetario Internacional lo mismo. Ustedes piden que yo suba el IVA al 15%. Ese es un error. Porque si se suben los impuestos, baja la capacidad de compra del pueblo ecuatoriano, va a comprar menos, va a pagar menos IVA y los ingresos se van a reducir. Si se aumentan los impuestos, se aumenta también la evasión tributaria. Se va a pagar menos, porque es mucho más fácil pagar un impuesto del IVA del 10%, como yo propongo, que pagar del 15%, y va a aumentar el contrabando. Entonces, eso yo le tendré que explicar al Fondo Monetario Internacional, y además con el Centro Financiero Internacional, con el Centro Logístico, con el Centro Tecnológico Internacional, el pueblo va a tener empleo, y a través del pago del IVA cuando compre, el gobierno va a tener ingresos que van a ser muy superiores a que si más bien subiríamos el IVA al 15%. En todo caso, pues si es que el Fondo Monetario Internacional no está de acuerdo, como muy probablemente no estará de acuerdo, en mi primer gobierno el acuerdo con el fondo se rompió en el mes de octubre del año 2003, de una línea de crédito de $4,000 millones que firmamos con el fondo. Solo nos dieron una parte, 800 millones, y como no hice lo que el fondo quería que haga, entonces pues se cortó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya no nos dieron más plata, pero no necesité más. Por eso es que mi gobierno redujo la deuda pública total, el único gobierno que reduce la deuda, el mío, de 13,700 millones a 10,000 y pico de billones de dólares. Luego pues con Correa se incrementó como a 60,000 millones, actualmente la deuda supera los 70,000 millones de dólares. También ecuatorianos, aquí hay una realidad incontrastable, aunque parece algo elemental, pero es la verdad, que cuando el presidente no roba, ni deja robar a sus ministros, la plata alcanza para todo, como en mi gobierno. 6,400 millones de dólares alcanzó para todo, para pagar los atrasos, los 2 meses de salarios que no pagó Gustavo Noboa al sector público. Se debía a los municipios, se debía a las prefecturas, a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, bueno, se debía prácticamente a todo el mundo. Eso yo lo pagué en mi gobierno. Bajamos la deuda, no le castigamos al pueblo con nuevos impuestos y nos alcanzaba la plata hasta para ahorrar. Cuando se roban la plata, el presupuesto no alcanza ni para pagar sueldos. Hoy tenemos un presupuesto de más de 35,000 millones de dólares, 5 veces del presupuesto que yo tenía. Y sin embargo, hoy no les alcanza ni para pagar sueldos. Así que es fundamental, hoy más que nunca, tener un presidente que no robe, ni deje robar a sus ministros. Esa es una condición sine qua non. Un presidente patriota. Coronel, ¿y cuál va a ser la postura de su eventual gobierno frente al resto de deuda pública, de deuda soberana adquirida por el gobierno actual, como por ejemplo con países como China? ¿Qué tratamiento usted le daría? ¿Refinanciaría esa deuda? ¿Alargaría los plazos de tal manera que le permita una mayor suerte de liquidez al Estado durante los primeros años de un gobierno de usted? Hay que hacer varias acciones. La primera, endeudarnos a intereses baratos con los organismos multilaterales de crédito al 2%, a menos del 2%. Yo me endeudé con el FMI al 1.87% de interés anual, con años de gracia y a plazos más largos, y con esa deuda barata comprar la deuda cara,
que tenemos con la China, en la que se paga 10%, 11% de interés anual. Luego tenemos que renegociar los contratos petroleros. Se puede, si es que se demuestra que son lesivos para el interés nacional, se puede justamente argumentar que son lesivos, la lesividad a los intereses ecuatorianos, y se puede renegociar o terminar los contratos petroleros y también los contratos mineros, siempre buscando el interés nacional. Y en el nuevo Código Orgánico Integral Penal vamos a aprobar dos términos que son fundamentales. Vamos a eliminar la palabra reservado en la fase de investigación previa y vamos a eliminar la palabra confidencial en la firma de los contratos públicos. ¿Por qué la palabra reservado? Porque hemos ido a la Fiscalía a ver cómo está el juicio que se sigue por el robo de más de 1.500 millones de dólares en la fallida refinería de Manabí. Hemos ido a Manabí, al sector del Aromo, y solamente hay una loma ya aplanada, algunas casas que se han construido, pero de la refinería no hay absolutamente nada. Hemos ido a investigar qué pasa con el juicio por los 2.400 millones de dólares que se robaron en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que no sirve para nada. Refinería que está paralizada, refinería que nuevamente va a ser repotenciada. Y nos dicen que no hay cómo, que no nos pueden decir nada, porque está en la fase de investigación previa y eso es reservado. ¿Cómo así? Tiene que ser reservado. Si la plata que se han robado es del pueblo. Así que vamos a eliminar esa palabra reservado en la fase de investigación pública, en los delitos contra la administración pública, para saber si realmente están investigando, para saber si realmente les llamaron a declarar a los supuestos ladrones. Y entonces yo creo que vamos a descubrir barbaridades. Igualmente, vamos a eliminar la palabra confidencial en la firma de contratos de deuda del gobierno ecuatoriano con países amigos o con organismos internacionales. Y vamos también a eliminar la palabra confidencial en todas las ventas y compras que ha realizado el Estado ecuatoriano. A ver qué pasa con la China, a ver si realmente los chinos nos están cobrando al 11% de interés anual, o a lo mejor alguien se está llevando una comisión. Coronel, para saber quiénes son los que tienen la deuda externa ecuatoriana, para saber la lista de Odebrecht, para saber por qué quieren hacer reservada la venta del patrimonio nacional, como es el Banco del Pacífico. Coronel, tenemos transparencia ecuatoriana. Eso es, yo lo felicito por la transparencia, porque así debe ser, y quiero que le diga algo. Hay informes que están bajo 7 llaves de Odebrecht con respecto al metro de Quito. Ahí se la dejo nomás. Exactamente. Coronel, mire, escuche, perdón. ¿Cómo confiar en una función electoral en donde un vocal destituye al Consejo del Contencioso, destituye al Consejo Nacional Electoral a 4 vocales, a sabiendas que el artículo 131 de la Constitución del Estado dice que el que tiene facultad para destituir es mediante censura la Asamblea Nacional de las funciones del Estado, del Ejecutivo, de la de control social y la función electoral. Si se lo censuran, son destituidos. Y hoy día un vocal del Tribunal Contencioso, no hoy día, hace unos días, destituye en total desconocimiento de la Constitución a vocales del Consejo Electoral. Más allá de que se refiera a Álvaro Noboa o a cualquier candidato, ¿no es cierto?, es desconocimiento de la Constitución, que no creo que lo haya hecho por ignorancia. Ante este espectro, ¿usted confía en las autoridades electorales de la República del Ecuador en la actualidad? A ver, primero, como yo me he manifestado, democráticamente se debería dejar participar a todos para que sea el pueblo ecuatoriano
el que decida en las urnas. Segundo criterio, ¿la ley es para cumplirla? O mejor no hablemos de ley y que impere la ley de la selva. Pero en unos casos el Consejo Nacional Electoral ha actuado de una forma y en otros casos por intereses políticos, por presiones políticas, y en el caso justamente que usted está mencionando, ha actuado de otra forma. ¿Por qué? Si a un binomio se le permitió inscribirse violando la ley, ¿por qué ahora quieren impedir? Y ahora dicen, no, ya se le pasó el tiempo a Álvaro Noboa, porque ya no puede hacer democracia interna, ya no pueden hacer elecciones primarias, porque él jamás participó en elecciones primarias en el movimiento número 11, y que el movimiento número 11 ha sido prostituido por la Contraloría General del Estado. Pero ¿por qué el CNE le dejó participar al Consejo, al movimiento 11, cuando la Contraloría fue muy clara? 4 partidos políticos fueron proscritos por la Contraloría porque violaron la ley, porque engañaron al Ecuador y engañaron al propio Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral se dejó engañar. Aquí seamos claros, aquí hubo billete para que aprueben de manera fraudulenta a esos 4 movimientos y posiblemente a otros movimientos, porque si la Contraloría, que es el organismo que tiene esa capacidad y esa función, dice, señores, aquí hicieron trampa, aquí no hay firmas que pide la ley y la Constitución para que sean reconocidos como partidos políticos, el CNE debió haber acatado esa resolución de la Contraloría, pero el propio CNE les dejó participar a esos partidos políticos, y luego el Tribunal Contencioso Electoral también se metió en el juego político y comenzaron a actuar políticamente, es decir, ya no respetando la ley. Y por eso estamos en esta situación, por fallas, sobre todo del Consejo Nacional Electoral. Miren, les comento algo. Yo estuve con COVID, pasé 2 meses y medio con oxígeno las 24 horas del día, 15 días estuve hospitalizado y tenía que ir a hacer el reconocimiento de la firma como candidato. Los dirigentes de mi partido les dijeron a los del CNE, mire, Lucio está hospitalizado, está aislado, no puede venir al Consejo Electoral, que se inscriba telemáticamente. Dijeron, no, esto es personalísimo, él tiene que venir de manera personal, si no, pongan otro candidato. Le dijimos, bueno, entonces que los del CNE vengan al hospital para que comprueben que estoy en el Ecuador, que estaba hospitalizado, que no es que no quería ir, no, si no viene, pongan otro candidato. Me tocó ir con tanque de oxígeno, arriesgando mi vida, arriesgando la salud de los del CNE porque les podía contagiar. Ahí estaba, como se dice, con el coronavirus vivito, y podía contagiar. Pero en cambio va el vice o el expresidente Correa, telemáticamente prácticamente le inscriben, porque como decían los constitucionalistas, no se puede reemplazar algo que no existe. Nunca se inscribió el presidente Correa porque nunca reconoció de manera personal su firma, y le dejaron inscribir a otro candidato, y a ese otro candidato después le permitieron que se inscriba con cédula falsa y papeleta de votación falsa. Por eso le digo, ¿usted confiaría para este proceso en estas autoridades, coronel? Para nada. Es una pena que el máximo organismo electoral demuestre esta forma de irrespetar la ley de ellos mismos. Por eso es que nosotros tampoco nos quedamos solo en la protesta, vamos a participar en este proceso electoral, pero invocamos a las otras organizaciones políticas, unámonos, controlemos el proceso electoral para que se respete la decisión del pueblo expresada en las urnas, sea cual sea. Hay algunos que tenemos miedo de que el Ecuador se convierta en otra Venezuela y por eso participamos. Gracias, coronel. Pero si el pueblo quiere que el Ecuador se convierta en otra Venezuela, bueno, esa es la decisión mayoritaria del pueblo, esa es la decisión mayoritaria de Manabí y hay que respetarla, pues. Lo que sí hay que advertir es que después no vengan a estar llorando cuando estén pidiendo limosna en el Perú, en Colombia, cuando estén comiendo en los basureros, que no vengan a lloriquear, porque esa es la decisión del pueblo ecuatoriano, pero hay que respetarla. Gracias, coronel. Muchas gracias, y pues, cuando venga para Manabí, ya sabe, usted tiene las puertas abiertas siempre aquí en Radio Capital. Lo esperamos por acá en vivo y directo del Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y a la orden Manabí, a la orden Ecuador, a la orden Radio Capital. Muchísimas gracias, muy buenos días. 9:08 minutos en la mañana.